¿no? Dejar de dictar las clases para hacerlo. La idea es también llegar antes del fin de semana. No nos olvidemos que este fin de semana, de la próxima semana, ya es, digamos, prácticamente la última semana de clase. Entiendo, entonces sería en todo caso a partir de las 6, ya sea Claro. un lunes o un martes. Para que, como tú dices que tienen clases micro hasta las 6, entonces hagamos clases a las 6, ¿no? Para que pueda la mayoría. Pero si van a ser por 2 personas nomás o 3 personas y la mayoría puede a las 2, eso lo hace, digamos, mediante una encuesta. Mediante una encuesta. Es bien difícil que los 52, 54 alumnos puedan en un solo horario, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Algunos hacen unas cosas, tienen ya cosas que hacer. Yo también tengo todo mi cronograma ya hecho, ¿no? Pero puedo hacer el esfuerzo de el lunes y miércoles dejar de ir a laborar a a otro lugar y hacer mis clases de reforzamiento, ¿no? Porque estas clases, mm, lo correcto que hubiera hecho las autoridades hubiera sido correr toda una semana, pero a nosotros nos obligan a hacer clases virtuales, ¿no? Personalmente les he dicho más de una vez que no puedo hacer clases de matemática en forma virtual, ¿no? Pero bueno, tengo que cumplir, si no me van a poner falta y me van a sancionar. Entonces, de todas maneras, podemos avanzar la parte de la definición, la parte de la teoría y la parte práctica podemos hacer en el aula. No se olviden que nosotros estamos cumpliendo con el horario, ¿no? A pesar de que es feriado, digamos, no se está obligado a trabajar en feriado. Feriado ya es, digamos, el Estado ha sido declarado, pero de todas maneras, para cumplir con el contenido del curso que estamos haciendo estas clases, pero eh, ya depende de los alumnos que pongan la propuesta en la red, ustedes hacen una selección y se escoge el día donde pueda la mayoría, ¿no? Yo hago un Entonces, esfuerzo, ustedes también tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Hagamos entonces, profesor, sería o bien el día lunes a las 6 o bien el día martes a las 6, ¿no? miércoles, miércoles, miércoles. Bueno, miércoles. Ya, entonces, o lunes o miércoles, ¿no? O A solo las, miércoles. lunes o miércoles, uno de los 2 días, Ok, profesor. sí, y que la mayoría decida y ese día hacemos clases. Bien, ahora estoy poniendo a las 6 porque me dicen que tienen otras clases hasta las 6, ¿no? Por mí, hagamos a las 2, ¿no? Pero si tienen clases hasta las 6, hagamos a las 6. Yo me imagino, si estamos ampliando hasta las 6, todos deben venir, ¿no? Todos deben venir a las 6, ¿no? Pero bueno, de todas maneras que quede como referencia esa encuesta que vas a hacer, que quede como prueba de que se ha hecho la consulta, ¿no? Ok, profesor, gracias. Bien, también recordarles que no se olviden que el próximo viernes son las exposiciones y hay un trabajo que se ha dejado, se ha repartido a todos, deben de presentar un día antes, deben enviar al correo que les ha señalado el delegado las diapositivas, ¿no? La finalidad es que el día de las exposiciones podamos tener ya todo listo, no tengamos el problema de que no prende mi PPT, que no lo lee, que entra un virus, que no ha grabado. Para eso un día antes. El que no lo presenta un día antes es porque no ha hecho el trabajo, ¿no? Si no ha hecho el trabajo, bueno, de una vez hay que ponerle su nota, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta para quedar ya, cerrar este tema también del trabajo. Profesor, el trabajo se entrega un día antes, o sea, el jueves de la próxima semana, ¿no? Así es, el día jueves me envían el PPT, lo que van a utilizar como ayuda, ¿no? Para su exposición, como presentación. Es el PPT. El PPT, claro, tiene que tener, como todo PPT de presentación, va la relación de alumnos, el título del tema, la relación de alumnos, y luego, si quieren, le ponen una segunda diapositiva, cómo va a ser el desarrollo de la exposición, ¿no? No se olviden que tienen 10 minutos, eh, traten de ser concisos, no traten digamos, de mandar un mensaje bien resumido y centrémonos más en las partes de las operaciones, ¿no? Parte de las operaciones, que es la continuación de todo lo que hemos estado viendo en matemática. El tema de programación dinámica es una complementación de todo lo que hemos visto.
O sea, ahí hablamos, ahí en todo lo que ustedes ven en programación dinámica es la sintetización de funciones. Hay conceptos para responder de límites, hay conceptos de derivadas, hay hasta razones para entender el tema de integrales, de funciones variables, de ecuaciones diferenciales, lo que hemos visto en los primeros temas de sistemas de ecuaciones diferenciales, en diferencia, cálculo de variaciones, con este último tema de teoría del control óptimo. O sea, es como se dice, la última grada, ¿no? Han llegado acá para ver ese tema de programación dinámica y es un tema que ustedes lo pueden entender y además de los ejemplos que puedan dar desarrollados, que mucha bibliografía hay, la parte de la aplicación simplemente es ver qué cosa es lo que me muestra esta operación matemática y cómo eso yo puedo aplicar a las operaciones en economía, ¿no? O sea, cómo esta operación de programación dinámica a mí me permite entender los procesos económicos y darle una respuesta lógica gracias a las herramientas que me dan la lógica matemática, ¿no? Esa es la finalidad de este curso, de este último tema de programación dinámica, y quiero que les pongan, eso es como cuando ustedes terminan la carrera y tienen que presentar una tesis, que es un trabajo de investigación, que es producto de todo el conocimiento que han aprendido en los 5 años. Uno termina con una tesis que es tu resumen, es tu trabajo y es la conclusión que sacas a esa investigación, ¿no? Lo mismo es este tema de programación dinámica para mí, para los matemáticos, ¿no? Yo lo entiendo así porque yo también soy economista y todos ustedes van a ser economistas. Eso es la finalidad. Bien, entonces, un día antes presentan el PPT, me envían al correo del PPT. Eso es una muestra para mí que ya han hecho el trabajo y están listos para exponer el día viernes en la mañana. Entonces, el día viernes vienen y exponen. Ahí comienzan ahí hacemos el sorteo y listo, comienzan a exponer. Bien, había otra segunda pregunta. Por si acaso Sí, profesor. el trabajo me lo entregan el mismo día. El trabajo me lo entregan el mismo día impreso, con su carátula, todo. Y ahí encima les voy a poner su nota. La nota es grupal. La nota es grupal. Bien, a ver, había una segunda consulta. Sí, profesor, una consulta. De parte de nosotros también se puede proponer otro día adicional el lunes y miércoles, porque en la votación que se ha hecho, la verdad que ninguna de las dos opciones está ganando, ¿no? Entonces, no sé si se podría proponer también de parte de nosotros un día como sábado, que fue la última recuperación que se hizo. Ya, pero Sí, sábado profesor. igual fueron, de los 50 fueron, la hora estaban 2, nomás 3. No, lo que pasa, profesor, es que ahorita en la encuesta de que he puesto de lunes, miércoles, no hay nadie. Prácticamente la encuesta de miércoles es solo 1 o 2 personas y no creo que solo con 2 se pueda hacer a clases. Ninguno está votando con las alternativas. Eso se puede ver a que pueden tener otros cursos o eso no lo estoy considerando. Por eso ni lunes ni miércoles tienen altos votos. Solo uno nomás tiene el día miércoles. En todo caso, como dice mi compañero, ¿se podría hacer para el día sábado? ¿O cuál sería la otra alternativa? La otra, la otra finalidad también de hacerlo unos días antes del fin de semana. ¿Ustedes cuándo van a estudiar para su última práctica, que es el día lunes? ¿En qué tiempo van a estudiar? Seguramente todo el mundo va a decir, sí, profesor, después de la recuperación del sábado, todo el día sábado voy a estudiar hasta las 3 de la mañana y luego me voy a levantar el domingo, desde las 4 de la mañana voy a estudiar hasta las 12 de la noche y luego me voy a levantar y voy a venir. Eso no es mentira. Yo también he sido estudiante, por eso que la recuperación lo pongo de lunes o miércoles. No pueden, lo siento, porque eso lo estoy haciendo de mi voluntad. Si yo estoy haciendo un esfuerzo y voy a dejar de ir a trabajar a otro sitio, también ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Yo no creo que, ya, el delegado me acaba de decir, profesor, tienen clase a las 2, a las 3, a las 4, a las 6. Bien, está bien, hagamos hasta las 6. Ya más no puedo hacer, porque eso ya lo estoy haciendo de mi buena intención, ¿no? Si no pueden esos 2 días, lo siento, porque ya, por una cuestión también académica, ¿no? O sea, hacer una recuperación el día sábado, cuando el sábado deberían estar concentrados todo el día en la práctica calificada, la última práctica calificada, que es el lunes, el día domingo todo el día concentrado, ya no, por una cuestión académica también no lo hago, ¿no?
yo quisiera hacer las recuperaciones para poder concluir, ¿no? Y el día domingo y el día viernes solamente se concentren en su exposición nada más, en su exposición. Yo me imagino que también no están esperando el último momento para prepararse, ¿no? Pero bueno, ya pues, me pongo en el caso extremo, ¿no? Pero sí, solamente le puedo ofrecer los 2 días nomás, ¿no? Pues sí, he faltado a otros lugares a trabajar el día sábado muchas veces, ¿no? No solamente por este aula, por otros aulas también. Ya no puedo faltar más ya. Bien, a ver, había otra pregunta sobre el trabajo. Todo está claro sobre el trabajo. Entonces, bien, creo que no hay ninguna consulta. Reiterarles que los ejemplos matemáticos y los ejemplos de aplicación se exponen, o sea, ya ustedes ven quién hará cada presentación de los ejemplos, eso ya ustedes lo deciden. En las diapositivas les ayuda bastante. Si alguien quiere utilizar la pizarra, ahí va a estar la pizarra. Estoy gestionando el salón de grados, ojalá nos den el salón de grados, para que puedan hacer una exposición en el salón de grados. La exposición, la presentación es clave, no traten de hacer, acostúmbrense a hacer las cosas, por muy sencilla que sean, háganlas bien. Por muy sencilla que sea la operación, hagan una buena presentación. Por muy sencillo que sea el trabajo, hagan un buen trabajo y hagan la mejor presentación que puedan hacer. Eso les va a servir a ustedes más adelante. Bien, entonces si no hay ni una consulta, entonces vamos a entrar con este tema de teoría del control óptimo. Como muchas de las operaciones matemáticas, este tema de teoría del control óptimo es un tema que se ve en muchos cursos, sobre todo en la parte de las ingenierías, las ciencias, todas las ciencias exactas, la biología, química, física, por la importancia que tiene para analizar fenómenos, digamos, que puedan ser, digamos, con diferentes herramientas puedan ser, como dice su nombre, controlados, ¿no? Y validados. Lo ven los físicos, los biólogos, los químicos, y poder entender, digamos, estos fenómenos. Para nosotros los economistas también es importante porque acá se analiza un término llamado variable de estado. Variable de estado que nosotros los economistas, si entendemos, digamos, en qué consiste este proceso lógico-matemático, la variable de estado nosotros podemos hablar como variables que son objetivos de una política de Estado, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una política de Estado? Por ejemplo, son la generación de empleo. La producción es un objetivo de política de Estado. La renta, mejorar los ingresos, es un objetivo de política de Estado. De ahí la importancia de este curso de teoría del control óptimo. En las bibliografías que hemos puesto, deben estar en el chat, siempre le digo al delegado que repítalo, porque a veces me dicen, profesor, no hay, pero también no hay, pero si no entras nunca al chat, ¿no? Entonces pregunta en el chat y te van a compartir el video. Pero de todas maneras, vuelve a repetir la bibliografía. En la bibliografía que he encontrado, ahí encuentran este tema de teoría del control óptimo y también hay mucha información en la web. Otra variable que también se utiliza en este curso de teoría del control óptimo es la variable de control. Para nosotros los economistas, la variable de control son las herramientas que nos van a permitir desarrollar la variable de estado. Son las herramientas que a nosotros nos va a permitir definir el nivel de empleo, el nivel de producción, el nivel de renta. ¿Y cuáles son esas herramientas para nosotros los economistas? Ya ustedes ya han llevado cursos de economía 1, economía 2, están llevando macro, micro. Por ejemplo, son las herramientas de política fiscal o política monetaria. Esas herramientas de política fiscal y política monetaria son las que llevan a definir y a cumplir con las variables de estado. Y finalmente, en este tema de teoría de control óptimo, hay una variable coestado, ¿no? Que
a la final nos permite en el tiempo determinar el comportamiento a medida que va tomando posición las otras variables, ¿no? Gracias al estudio de las gráficas también nos muestran el comportamiento de esas variables y viendo la gráfica nosotros podemos entender el fenómeno y podemos dar conclusiones, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora en teoría del control óptimo. Siempre es bueno para aquellos alumnos que quieran profundizar, revisar la bibliografía y puedan entender mejor, porque lo que yo hago es toda una abstracción. Este es un tema muy interesante, teoría del control óptimo. Bien. Cuando nosotros estudiamos teoría del control óptimo, ¿se ve el cambio de diapositiva? Sí, profesor. Bien, gracias. Cuando estudiamos este curso de teoría del control óptimo, lo que nosotros hacemos es determinar con la función que nos ha dado y con las variables que estamos analizando, determinamos los óptimos, o sea, determinamos los máximos de cada una de las funciones, de la variable estado, de la variable de control y de la variable coestado. Eso es lo que nosotros determinamos cuando hacemos operaciones de control óptimo. Eso es lo que nos da la lógica matemática. Para nosotros los economistas decíamos que podíamos, utilizando la definición matemática, utilizando los postulados, los axiomas, nosotros podíamos considerar variable de estado como aquellas herramientas que son objetivo de estado. El objetivo del gobierno, de todo gobierno, es la generación de empleo. Eso es su objetivo. Para eso es que pone condiciones de estabilidad, para eso es que pone condiciones de seguridad a través de la firma de tratado. Para eso es que hace una política monetaria que genere reservas internacionales, ¿no? Eso es una muestra de la solvencia de un país. Entonces las inversiones vienen y generan empleo, ¿no? Generan empleo, hay producción, mejora la renta, ¿no? Son variables de estado. Y las variables de control son aquellas variables que tiene el Estado para generar esos objetivos de empleo, producción, mejora de la renta monetaria, ¿no? Y esos son a través de herramientas de política fiscal y política monetaria, ¿no? En economía, los libros que, digamos, se profundiza más este tema de control óptimo son los libros de crecimiento económico. En los libros de crecimiento económico hay bastante utilidad de este tema de control óptimo. También en los libros de macro, micro avanzada, en algunas bibliografías de econometría también van a ver estos temas de control óptimo, ¿no? O les va a mostrar el modelo para analizarlo. Vamos a ver durante todo el desarrollo del curso de control óptimo un principio con el cual se buscan los máximos u óptimos, ¿no?, de la variable estado y de la variable control. Este principio es el famoso principio de Pontryagin. Con el principio máximo de Pontryagin, nosotros vamos a obtener los máximos de la variable estado y de la variable de control. En la gráfica se resume todo lo que vemos en este tema de control óptimo. En la gráfica vemos, y eso es lo que nos debe dar a la hora de determinar la función óptima de la variable estado, que está representada por un X asterisco, el comportamiento de la función
óptima de la variable de control, que está representado por la letra U con asterisco, y el comportamiento de la variable de coestado. Cuando nosotros resolvemos una operación de control óptimo, eso es lo que vemos. En la gráfica se sintetiza, y eso es lo que vamos a ver cuando hagamos un ejercicio. Lo que hacemos es determinar el comportamiento de la variable estado, ver el comportamiento de la variable de control y finalmente ver algunas características que cumple, por ejemplo, la variable de coestado, que es que en el tiempo inicial la variable de coestado se hace máximo y a medida que va pasando el tiempo, la variable de coestado se hace cero. Eso es lo que vemos. Y también a partir de la gráfica podemos analizar que todo comportamiento siempre va a tener un máximo, o sea, y eso se da en la vida real y lo podemos ver gráficamente, y en economía también pasa lo mismo. Toda política siempre es válido para un periodo dado nada más. No puedes aplicar una política ni un modelo con las mismas características eternamente. Eso no se da en la vida, ¿no? Y nosotros en matemática podemos demostrar eso, ¿no? Se demuestra en muchos fenómenos económicos, también podemos demostrar en fenómenos sociales y se demuestra en fenómenos naturales, ¿no? Eso es lo que ven los que analizan y los que estudian ciencias exactas. Eso es lo que vemos en la gráfica, vemos ese comportamiento de la teoría del control óptimo, ¿no? Algo que también se ve en la gráfica es que mientras de un lado están las variables de estado y la variable de control, que está representada por X y U, la otra variable dependiente es el tiempo. La otra variable es el tiempo. O sea, todos los fenómenos se analizan en función del tiempo. Nosotros como economistas podemos utilizar otra variable, trasladando el análisis de control óptimo a nuestra especialidad. Para nosotros, T puede ser reemplazado por inflación, T puede ser reemplazado por el tipo de cambio, T puede ser reemplazado por la tasa impositiva, T puede ser reemplazado por eh, eh, el precio de los combustibles, que influye transversalmente en toda la actividad económica, o la tasa de interés internacional, ¿no?, que afecta a la economía. Si la Reserva Federal Americana aumenta su tasa de interés, todos los capitales van a ir a invertir a otros lugares donde les sea más rentable. Entonces, nos afecta también lo que pasa en el mundo, ¿no? Y en el modelo que estamos analizando gráficamente se muestra que a través del tiempo los fenómenos tienen comportamientos variables al final, al inicio y al final. Al inicio y al final. Y eso es lo que se ve en la teoría del control óptimo. Bien, veamos algunas definiciones. Si tenemos un modelo a optimizar, por ejemplo, un modelo que depende de la variable estado y de la variable control, la representación estaría dado por la integral de un tiempo inicial y un tiempo final, un tiempo t sub 0 y un tiempo t sub 1, de una función que está compuesta por la variable independiente, que es t, x, que representa la variable de estado, u, que representa la variable de control, de la diferencial y una función g que va a estar en términos de la variable estado. Algo que se analiza en este tema de control óptimo es que este fenómeno a analizar sí está sujeto a restricción.
Y eso es válido porque toda actividad siempre está sujeto a una restricción. Cualquier fenómeno que ustedes quieran analizar, por lo menos tiene que estar sujeto a una restricción. Generalmente todos los fenómenos están sujetos a todas restricciones. Si ustedes quieren analizar cualquier actividad económica, ya sea producción, demanda, exportaciones, importaciones, cualquier fenómeno siempre va a estar sujeto a restricciones. Y esa es la gran diferencia entre un economista que siempre está pensando en las restricciones que pueden hacer que un fenómeno, digamos, sea viable para un periodo de tiempo, ¿no? Para un periodo de tiempo. ¿No? Un fenómeno no va a ser eternamente constante, ¿no? No, eso no pasa en la vida, ¿no? Los fenómenos físicos, las operaciones matemáticas nos lo demuestran mediante operaciones y gráficas, ¿no? Entonces, siempre va a haber una condición, y eso es lo que nos muestra este modelo de operación de control óptimo, que siempre va a haber una variable al cual va a estar sujeta el modelo que vamos a analizar, ¿no? El X con un punto en la parte superior nos indica la diferencial de la variable X. La diferencial de la variable X, que va a ser la función G, que va a estar en términos del tiempo, en términos de la variable estado y en términos de la variable de control. Algo que también nos tiene que dar como dato para hacer análisis de teoría del control óptimo es el periodo, de T1 hasta T2, un tiempo 1 hasta un tiempo 2. En algunas bibliografías utilizan T0, T1. Para expresarlo, para entender, le he puesto de tiempo 1 hasta el tiempo 2, ¿no? Ese tiempo es tiempo que está incluido en los números reales, o sea, son valores reales. Y está representado, o no dice que es el horizonte temporal de la variable que estamos analizando, ¿no? El periodo de la variable que estamos analizando. X, que viene a ser la variable estado, X está definido para todo el tiempo, desde T1 hasta T2. U, que nos representa la variable de control, que es la variable de decisión en el instante T. Donde U y diferencial de U, que viene a ser la diferencial U con un punto en la parte superior, que viene a ser la diferencial de U con respecto a la variación del tiempo, son seccionalmente continuas. Es decir, que continúa por tramos de T1 hasta T2. O sea, digamos, es una función que va a ser continua. Puede estar dividido en tramos, pero durante todos los tramos se hace continua esta variable de control. Y esto es lo que vamos a tener cuando hagamos el análisis de teoría del control óptimo. Habíamos visto la gráfica que muestra el comportamiento de la variable de estado, de la variable de control y de la variable coestado. La variable estado siempre va a tener un comportamiento que va a ir variando a través del tiempo. Como son fenómenos que dependen de otras variables, va a ir, en algunos casos, va a tener comportamiento creciente y luego decreciente, todo dependiendo de la función. En otros casos tendrá comportamiento al inicio decreciente y luego tendrá un comportamiento creciente. La variable de control es una variable que puede estar dividida en tramos, pero que es continua en todo el tiempo que se analice, ¿no? El tiempo T0 hasta el tiempo T1. La variable coestado es una variable que al inicio tiene un máximo y luego a
a medida que pasa el tiempo, la variable coestado va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo, hasta hacerse cero, hasta hacerse cero. Y esa propiedad de la variable coestado es la que vamos a utilizar para la solución de operaciones de control óptimo. Con ese comportamiento de la variable coestado nos va a servir de dato para nosotros poder hacer operaciones, determinar los óptimos de la variable estado y de la variable de control. Nosotros tenemos una variable de control definido en un tiempo t1, t2, que es una función en términos de la variable independiente, ¿no? La función g, que es una función del cual nosotros vamos a analizar, que pertenece a un espacio R de reales, para un tiempo definido de t1 hasta t2. La función que contiene a la variable independiente, la variable estado y la variable coestado, es una función que también se incluye en la función g, ¿no? Y que esa función g para nuestro análisis va a ser la que va a representar la diferencial de la variable estado. La diferencial de la variable estado. Si nosotros tomamos tres variables que tienen comportamientos diferentes, finalmente la respuesta nos debe dar un valor real. Y ese valor real va a estar expresado en una función. Cuando nosotros vemos la diferencial de la variable en función de la variable g, en términos de la variable estado, la variable control, la variable independiente t, decimos que existe una variable coestado definido para un tiempo t1, t2. Esta variable coestado representado en valores reales, decimos que también va a existir una diferencial de la variable coestado que va a estar representado por lambda y va a ser la diferencial con respecto al tiempo de la variable estado para un tiempo t1 hasta t2. Cuando nosotros resolvemos operaciones de control óptimo, lo que hacemos es hallar el óptimo de la variable de control, el óptimo de la variable de estado, que es x, la variable control es u, la variable estado es x, y el óptimo de la variable coestado, ¿no? Esos óptimos son las soluciones al problema que vamos a analizar. Cuando resolvamos problemas de control óptimo, lo que nosotros hallamos es el u asterisco, el x asterisco y el lambda asterisco, ¿no? La variable de control, la variable de estado y la variable de coestado, ¿no? Eso es lo que nosotros calculamos cuando resolvemos operaciones de control óptimo. Bien, acá he hecho un resumen para la solución de problemas, pero si ustedes logran, digamos, analizar cualquiera de las bibliografías donde exista teoría del control óptimo o, digamos, mucha bibliografía que hay en la web, para resolver un control óptimo, primero, el primer paso es definir la función hamiltoniana, ¿no? La función hamiltoniana es aquella función que va a estar formada por la función que vamos a analizar, que debe contener la variable de estado, la variable de control y la variable independiente, más el multiplicador lambda que nos representa la variable coestado, que va a multiplicar a la función g. Habrá casos en operaciones donde exista más de una restricción. Entonces, el hamiltoniano será la función más la primera restricción más el primer lambda por la restricción 1, más el segundo lambda por la restricción 2, más el tercer lambda por la restricción 3 y así sucesivamente.
Si hubiera varias restricciones, finalmente el hamiltoniano será la función que contiene a la variable estado, la variable coestado del tiempo y la sumatoria de todas las restricciones. Si hubiera n restricciones, le sumaremos n términos al hamiltoniano más la función que estamos analizando. Entonces, lo primero que hacemos para resolver ejercicio de control óptimo es construir nuestra función hamiltoniana. Una vez que hemos construido nuestra función hamiltoniana, planteamos el máximo de Pontryagin. Y nosotros decimos, dado que tenemos el camino óptimo de control, o sea, el modo asterisco, continuas por tramos y sendas óptimas de estado, para todo t que pertenece al tramo, desde t sub 1 hasta t sub 2, entonces existe una función lambda asterisco que va a ser igual a lambda sub 1 de t, lambda sub 2 de t, lambda sub 3 de 3, hasta lambda sub n. La función lambda nos debe dar una función lineal, y eso lo vamos a ver en las operaciones. Una función lineal que habíamos visto gráficamente que en el tiempo inicial se hace máximo y a medida que va pasando el tiempo desde t sub 1 hasta t sub 2, en el tiempo final el lambda se hace 0. Cuando nosotros planteamos y resolvemos el principio de Pontryagin, lo que hacemos es hacer el lambda óptimo va a ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de estado en todos los puntos de discontinuidad para una variable de control. ¿Qué cosa es más lo que se debe algo más que se debe cumplir cuando analizamos el principio de Pontryagin es que la diferencial de la variable de estado debe ser igual al hamiltoniano derivado con respecto a la variable de coestado. Y eso es igual a la función de restricción óptima para todo valor de x definido en un tiempo t sub 1. Otra característica que se analiza cuando hacemos el principio de Pontryagin es que nosotros partimos de que la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control es igual a 0. Igualamos a 0. Eso es lo que nos dice el principio máximo de Pontryagin. La derivada del hamiltoniano, que está representado por h, con respecto a la variable de control, eso es 0. La doble derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control, si es negativo, decimos que existe un máximo. Si es positivo, decimos que existe un mínimo. De aquí es donde deducimos si lo que estamos obteniendo es un máximo o si lo que estamos obteniendo es un mínimo. Si estamos analizando una política de generación de empleo, lo que nos da, analizando esta doble derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control, si nos da negativo, decimos que la política de empleo se hace un máximo para este periodo. Si la doble derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control nos sale positivo, decimos que esta política de generación de empleo se hace mínimo. Para un tiempo siempre de t sub 1 hasta t sub 2 que estemos analizando. O en algunos casos irá representado desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t sub 1. Veamos un ejemplo. El ejemplo nos va a permitir entender lo que hemos estado
digamos, presentando en esta parte de control óptimo. Siempre es bueno que le den una revisada a la bibliografía. Hay mucha de esta bibliografía en PDF y pueden ustedes entender algunos fenómenos para ir más allá de un análisis matemático, ¿no? Matemático, digamos, y puedan entender el comportamiento de los fenómenos. Puedan reforzar. Bien, a ver, nos dicen optimizar. Ya sabemos que cuando dicen optimizar, lo que nos están pidiendo es determinar si la función que vamos a analizar es un máximo o un mínimo. Nos dicen optimizar f, que es la función que está compuesta por x, que nos representa la variable estado, y u, que nos representa la variable de control. Para un tramo definido desde 1 hasta 3. La integral desde 1 hasta 3 de la función 2x más 8u. Diferencial de la variable t, esta función se está analizando en términos del tiempo. Que está sujeto a, acá viene la restricción, la diferencial de x, o sea, la diferencial de la variable estado va a ser igual a 2 menos 2 veces la variable control elevado al cuadrado. Y además nos dan un dato. Nos dicen que la variable de estado en un tiempo t sub 1, o sea, al inicio, es igual a 3. Eso es lo que nos piden analizar. Entonces nosotros vamos a hallar, lo que nos piden es determinar el óptimo de la variable estado, el x asterisco, el óptimo de la variable control, el u asterisco, y el óptimo de la variable coestado, que es el lambda asterisco. Nosotros iniciamos entonces primero construyendo nuestro hamiltoniano. El hamiltoniano va a estar formado por la variable independiente t, la variable estado representado por x, la variable control representado por u y la variable coestado representado por lambda. Y eso va a ser igual a la función que tenemos que identificar al inicio, que va a estar en términos de t, x y u, más el multiplicador por g, que nos representa la restricción. Entonces, eso es la fórmula del hamiltoniano. Reemplazando los valores, el hamiltoniano va a ser igual a la función, que es igual a 2x más 8u, 2 veces la variable de estado, más 8 veces la variable de control, más lambda, que multiplica a g, que viene a ser la restricción. G viene a ser 2 menos 2u elevado al cuadrado. Y ya tenemos nuestro hamiltoniano. Eso es lo primero que debemos de construir. Ahora vamos a comenzar a plantear el principio máximo de Pontryagin. Y los principios de Pontryagin comenzamos primero manifestando, diciendo que existe un lambda tal que se debe cumplir, que la diferencial de lambda debe ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable estado. Eso es el primer dato que nosotros utilizamos del principio máximo de Pontryagin, ¿no? O sea, leemos así: existe un lambda tal que se debe cumplir, que la diferencial de lambda debe ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a x. Entonces nosotros decimos, la diferencial de lambda va a ser igual. Derivamos la función hamiltoniana con respecto a x. Si derivamos con respecto a x la función hamiltoniana, el primer término es 2. O sea, se va a hacer menos, mucho cuidado, aquí solamente hay un término, porque el segundo término, derivamos el segundo término, que es 8u, con respecto a x, 0. El tercer término con respecto a x, lambda por 2, 0. El cuarto término, el hamiltoniano con respecto a x, 0, porque vendría a ser lambda por menos 2 veces u cuadrado, 0. Entonces solamente queda el 2. Entonces, la diferencial de lambda va a ser igual a menos 2. Nosotros sabemos que para eliminar esa diferencial, integramos ambos miembros de la igualdad y tendríamos que lambda óptimo va a ser igual a menos 2t más una constante 1. Más una constante 1.
y tenemos el óptimo de la variable de coestado, que es lambda. Ahora, yo les decía en la gráfica que cuando nosotros analizamos la variable de coestado, vamos a retroceder para ver eso, la gráfica, el lambda asterisco. Yo le decía que al inicio el lambda asterisco se hace máximo en el tiempo t sub 0, en el tiempo inicial. Y luego la variable lambda va descendiendo a través del tiempo, ¿no? Y se hace mínimo, se hace 0 cuando el tiempo es 1, o sea, el tiempo superior, ¿no? Con ese dato de la gráfica del comportamiento de lambda, que es de la definición de la teoría del control óptimo, es que nosotros hacemos este paso que es, sabemos que, dice, lambda 3 viene a ser el límite superior. Cuando lambda toma el límite superior es igual a 0. Entonces, cuando lambda t es igual a 3, el valor de lambda se hace 0. Y eso lo hemos visto gráficamente que desciende. El límite superior, cuando lambda llega al límite superior, se hace 0. Entonces, con ese dato, nosotros reemplazamos en la ecuación óptima y nos sale que la constante es igual a 6. Por lo tanto, la primera ecuación óptima que hemos obtenido es la ecuación de la variable lambda, que representa la variable coestado, y eso va a ser igual a 6 menos 2t. Siempre rescatando que estamos analizando para todo t que pertenece desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Y ya tenemos el lambda óptimo. Si ya tenemos el lambda óptimo, entonces ya podemos reemplazar ese lambda en la ecuación hamiltoniana, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el siguiente paso, ¿no? En el siguiente paso, el hamiltoniano va a estar por la función más el lambda. Pero el lambda que hemos obtenido, es 6 menos 2t. 6 menos 2t. Y a eso le multiplicamos la restricción. 2 menos 2u elevado al cuadrado. Ahora, aquí hay otra condición de Pontryagin que nosotros analizamos, que la derivada del hamiltoniano con respecto a u, que es la variable de control, es igual a 0. Entonces nosotros hacemos el hamiltoniano, derivamos con respecto a u. Entonces derivamos con respecto a u el primer término, 0. Con respecto a u el segundo término, 8. Con respecto a u el cuarto término, al multiplicar los dos valores de parencia, o sea, el valor de lambda de 6 menos 2t por 2 menos 2u elevado al cuadrado, al multiplicar, nosotros derivando con respecto a mu, nos va a quedar menos 4 mu al cuadrado por 6 menos 2t. Eso nos dice el principio máximo debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. De ese 8 menos 4 mu multiplicado por 6 menos 2t igual a 0, reemplazamos el valor de mu y nos sale que el mu va a ser 1 sobre 3 menos t. La variable de control óptima va a ser 1 sobre 3 menos t para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 3. Y ya tenemos la ecuación óptima de la variable de control. Ahora, nosotros habíamos visto en la definición que la segunda derivada de h con respecto a mu nos definía si lo que estamos obteniendo, las variables que estamos obteniendo, se hacen máximas o mínimas. Entonces nosotros hemos derivado una vez, volvemos a derivar nuevamente y nos queda la expresión 8 que multiplica a t menos 3. ¿Por qué se hace negativo esa segunda derivada de hamiltoniano con respecto a la variable de control? ¿Por qué se hace negativo? Se hace negativo porque t va a tomar los valores desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Y los cientos
y miles de valores que hay en ese tramo son negativos. Por lo tanto, habíamos dicho que si la segunda derivada de h con respecto a u es negativo, decimos que existe un máximo. Existe un máximo en las variables que estamos determinando, ¿no? Que es la variable de estado, la variable de control y la variable de coestado. Existe un máximo. Bien, ya tenemos entonces la variable de coestado, tenemos la variable de control. Ahora vamos a determinar el óptimo de la variable de estado, que viene a ser x. Para eso tomamos la tercera condición del máximo de Pontryagin, que nos dice que la diferencial de x es igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado, o sea, con respecto a lambda. Entonces, el hamiltoniano con respecto a lambda, vemos en la función, el hamiltoniano con respecto a lambda, era la función 2 menos 2u elevado al cuadrado. Dos menos 2u elevado al cuadrado. Reemplazamos los valores. Habíamos visto que la función óptima de u vale 1 sobre 3 menos t, ¿no? 1 sobre menos 3. La diferencial de x, para eliminar esa diferencial y determinar el valor de x óptimo, lo que hacemos es integramos ambos miembros de la igualdad, nos queda el valor de la constante, pero nos va a quedar la función 2t menos 2 sobre 3 menos t más una constante al integrar. Al inicio del ejercicio nos habían dado un dato, ¿no? Al inicio del ejercicio nos habían dado un dato y nos decían que el valor de la variable estado x en el tiempo t1 es igual a 3. Ese dato lo utilizamos al final para hallar el valor de la constante. El valor de la constante. Entonces, cuando x toma 1, toda la ecuación vale 3, reemplazamos el valor y la constante nos sale 2. Por lo tanto, ya podemos determinar el valor de x óptimo, que es la variable de estado. Reemplazando los valores nos sale 2t menos 2 sobre 3 menos t más 2 para todo t que pertenece al tramo de t1. Anteriormente habíamos calculado el valor de la variable coestado, que es el lambda, y eso era 6 menos 2t para todo t que pertenece de 1 hasta 3. Y también habíamos calculado la variable control, que es igual a 1 sobre 3 menos t, ¿no? Para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 3. Desde 1 hasta 3. Estas son las ecuaciones óptimas que se obtienen al hacer un ejercicio de control óptimo. X, que nos representa la variable estado, lambda, que nos representa la variable de coestado, y u, que nos representa la variable de control. Cada una de esas variables óptimas se hacen máximo para el tiempo t desde 1 hasta 3. No sabemos qué pasará después de 3. Si se hará mínimo, seguirá máximo, eso ya es otro análisis. Pero desde 1 hasta 3 se hace máximo el análisis de las variables de estado. Ahora, estas variables nosotros las podemos representar gráficamente. Y si representamos gráficamente, vamos a ver el comportamiento de la gráfica X. Y vamos a ver en la gráfica X, graficado, vemos que tiene una curva que inicia en el punto inicial. Nosotros ya sabemos cómo ubicar ese punto inicial y esa función creciente tiene un máximo y luego desciende, ¿no? Ese es el comportamiento en verde de la variable de estado. Ahora, también vamos a graficar, el siguiente dato es el óptimo de la variable coestado. Habíamos dicho que es una recta, 6 menos 2t. Vamos a graficar ese comportamiento también de la variable de coestado.
la variable de coestado está en rojo, podemos hallar ese punto máximo de la variable de coestado, el punto máximo, y a través del tiempo la variable de coestado va decreciendo, ¿no? Y cuando llegue al tiempo 3, la variable de coestado se hace 0. Finalmente, vamos a representar gráficamente la variable de control, ¿no? Que es 1 sobre 3 menos t, ¿no? 1 sobre 3 menos t. Vamos a graficar el óptimo de la variable de control para el tramo desde 1 hasta 3. Y el óptimo de la variable de control, el punto inicial en el tiempo t1, podemos identificar matemáticamente ese punto y luego vemos el comportamiento de la variable de control a través del tiempo desde 1 hasta 3. Obtenemos los máximos de la variable estado, de la variable de control, de la variable de coestado y graficamos cada uno de esos comportamientos, ¿no? Entonces, acá acaba el ejercicio, ¿no? Después de graficar el comportamiento de las funciones, ¿no? Acaba en gráfica y nosotros podemos identificar ese comportamiento, también verlo gráficamente, ¿no? Bien, a ver, algunas consultas, comentarios, algo que quieran agregar, algo que quieran compartir sobre este ejercicio de control óptimo. Aquí hay un conjunto de ejercicios para que puedan ir planteándolos, intenten plantear, intenten resolver para luego poder comparar y resolverlo en el aula, ¿no? Pero intenten plantear una solución de tal manera que podamos comparar y podamos repasar algo que pueda, digamos, faltarnos. Bien, algo que quieran opinar, algo que quieran agregar. Voy a repetir nuevamente la solución del ejercicio para poder, digamos, algunos se han quedado, algunos se han desmayado. Vamos a repetir este ejercicio. Es algo que no es diferente al otro, solamente tenemos que identificar, repito bastante, cada una de las variables, porque eso es lo que tienen que, digamos, tener bien claro, ¿no? ¿Cuál es la variable estado? ¿Cuál es la variable de control? ¿Y cuál representa la variable de coestado? En economía, ¿qué nos representa la variable estado? ¿Qué nos representa la variable de control? ¿Y qué nos representa la variable coestado? Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, este tema de control óptimo, cuando hablamos de optimizar, lo que nos dice es determinar las ecuaciones óptimas. El X asterisco, que vendría a ser la variable estado. El mu asterisco, que viene a ser la variable de control. La variable de control. Y el lambda asterisco, que viene a ser la variable de coestado. Eso es lo que nosotros calculamos o tenemos al solucionar operaciones de control óptimo. Para eso nos dan una función, en este caso la función es 2x más 8u. Nos dicen que está definido para un tiempo sub 0 igual a 1 y un tiempo sub 1 igual a 3. Límite inferior, límite superior. Nos da el tramo que vamos a analizar. Además, nos da una restricción y nos dice que está sujeto a que la diferencial de x
diferencial, o sea, la variación de la variable de estado es igual a 2 veces menos 2 veces la variable u, que viene a ser la variable de control elevada al cuadrado. Además nos dicen, como dato, para hallar el óptimo de la variable estado, la variable de control, la variable de coestado, nos dice que la variable estado en el tiempo inicial, o sea, cuando el tiempo sea 1, la variable estado es igual a 3. Esos son los datos que nos dan. Límite inferior y superior, el valor de la función que vamos a analizar, la restricción que está en términos de la diferencial de x, y nos dan un dato que es el valor de la variable estado en el tiempo inicial, que es igual a 3. Con esos datos, nosotros vamos a hallar el óptimo de la variable estado, el óptimo de la variable de control y el óptimo de la variable de coestado. Además de definir si nos da un máximo o un mínimo la variable de estado. Y eso lo hacemos con la doble derivada del hamiltoniano con respecto a la variable de control, que es 1. 2 veces derivado del hamiltoniano con respecto a 1. Entonces, lo primero que se hace, se plantea el hamiltoniano. El hamiltoniano es la suma de la función que vamos a analizar más el multiplicador lambda por la restricción. Eso es el hamiltoniano. Reemplazamos el valor de la función 2x más 8u más lambda por la restricción. La restricción es 2 veces menos 2 veces u elevado al cuadrado. Entonces ya tengo mi ecuación hamiltoniana. Ahora vamos a analizar 3 principios del máximo de Pontryagin. Esos 3 principios nos van a permitir determinar el lambda óptimo, o sea, la variable de coestado óptimo, nos va a permitir determinar la variable de control óptimo, y nos va, finalmente, el último valor que calculamos es la variable de estado, el x óptimo, con 3 principios máximos de Pontryagin. Pues no tenemos que conocer los 3 principios para poder resolvernos. Si no los planteamos, si no operamos, no vamos a poder conocerlos. Entonces, el primero de ellos nos dice el principio que existe un lambda, o sea, existe una variable de coestado tal que se debe cumplir que la diferencial de la variable de coestado es igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a x. Y x es la variable estado. Eso es el primer principio que utilizamos para determinar el valor de lambda. Existe un lambda tal que se debe cumplir que la diferencial de lambda debe ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a x. Entonces nosotros desarrollamos la diferencial de lambda va a ser igual. Derivamos el hamiltoniano con respecto a x. El primer término es 2. Cuidado con el signo, siempre va menos la derivada del hamiltoniano con respecto a x. Cuidado con el signo. El primer término es 2, el segundo término es 0, el tercer término es 0 y el cuarto término es 0. Entonces solamente quedaría menos 2. Como es diferencial de lambda y yo quiero lambda, lo que hago es integrar. Integro a ambos miembros de la igualdad y me quedaría que el óptimo de la variable de coestado lambda va a ser igual a menos 2t más una constante 1. El siguiente paso para calcular el valor de esa constante es tomar la definición de control óptimo, que nos dice que la variable de coestado en el límite superior, o sea, cuando toma 3, es 0. Y eso lo había dicho, lo había mostrado gráficamente. Gráficamente lo había mostrado que la variable de coestado en el tiempo va decreciendo. En el tiempo inicial es máximo. Luego, a medida que va pasando el tiempo, se hace 0. En el tiempo final, la variable de coestado es 0. Por eso es que a la hora de resolver el ejercicio, nosotros hacemos que lambda en el tiempo final, o sea, cuando lambda t es igual a 0, toda la ecuación de es igual a 0, porque ese es el valor que toma. Reemplazamos ese dato en la ecuación óptima de la variable lambda, que es la variable de coestado,
y nos sale que la constante es igual a 6. Reemplazando en la ecuación óptima nos sale que la variable de coestado va a ser 6 menos 2t para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 3. Y tengo la variable de coestado óptima. He utilizado el primer principio para calcular lambda. Ahora voy a utilizar el segundo principio. Pero antes reemplazo el valor de lambda en la ecuación hamiltoniana. Entonces va a ser 2x más 8u más lambda, pero lambda vale 6 menos 2t por la restricción que es 2 menos 2 veces u elevado al cuadrado. 2 veces u elevado al cuadrado. Y ya tengo la nueva ecuación hamiltoniana con el nuevo valor de lambda que he calculado. Entonces, ahora utilizo el segundo principio máximo, que nos dice que la derivada del hamiltoniano con respecto a u debe ser igual a 0. Ese es el segundo principio máximo. Entonces yo digo, ya, la derivada del hamiltoniano con respecto a u. Entonces derivo con respecto a u cada uno de los términos. Y al derivar cada uno de los términos del hamiltoniano con respecto a u, me queda 8 menos 4u por 6 menos 2t. Eso me dice el segundo principio, debe ser igual a 0. De acá despejo el valor de u y me queda u, que es la variable de control óptima, que va a ser igual a 1 sobre 3 menos t, para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 3. Después de calcular el valor de u óptimo, que es la variable de estado, yo calculo la segunda derivada del hamiltoniano con respecto a u. Al derivar por segunda vez y simplificar me queda 8 por t menos 3. El valor sale negativo porque esos cientos y miles de valores que hay en ese tramo para los valores de t, son negativos. Por lo tanto, se trata de que existe un máximo. La variable estado tiene un máximo. La variable estado tiene un máximo. El siguiente principio máximo que se utiliza es el que nos dice que la diferencial de la variable x debe ser igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a lambda. Y derivamos el hamiltoniano con respecto a lambda. Derivamos con respecto a lambda. ¿Y qué nos queda? 2 menos 2u elevado al cuadrado. Y eso es igual a la diferencial. Integramos y nos queda que el óptimo, el x óptimo, que es la variable de estado, va a ser igual a 2t menos 2 sobre 3 menos t más una constante por la integral indefinida. Nos da como primer dato del ejercicio, nos dice que x, cuando t tome 1, toda la ecuación vale 3. Entonces, ese dato lo utilizamos y para poder calcular el valor de la constante, ¿no? Y la constante nos sale 2. Finalmente tenemos el x óptimo, que es 2t menos 2 sobre 3 menos t más 2, lambda, que es igual a 6 menos 2t, y u, que es igual a 1 sobre 3 menos t, ¿no? Para todo t que pertenece al tramo desde 1 hasta 3. Y he calculado las ecuaciones óptimas. Estas ecuaciones óptimas las puedo graficar y las gráficas me van a mostrar lo que he calculado, ¿no? Que la variable estado tiene un máximo, la variable coestado es decreciente y la variable de control crece a través del tiempo, ¿no? Crece a través del tiempo. Bien, a ver, alguna consulta, alguna opinión, algo que quieran preguntar. Profe, este material lo va a compartir con el delegado, ¿no? Sí, lo voy a pasar al delegado para que puedan ir avanzando los ejercicios, para que puedan ir planteando los ejercicios. Ya ustedes tienen años operando matemáticas, siempre hay un orden, traten de escribir bien, lo he escrito ordenado, lo he ordenado de tal manera que si no hay un orden no van a poder ustedes resolver, ¿no? Ni plantear ni entender, ¿no? Hay un orden, como toda operación matemática, estamos en matemática 4
ya deben de tener la capacidad de poder escribir algunas variables y plantearlas en forma ordenada. Este material lo voy a pasar al delegado para que los pueda compartir y en el aula podamos nosotros resolver algunos ejercicios y luego comparar la solución con lo que han intentado resolver, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces les dejo estos ejercicios para que puedan operar. Profesor, disculpe, buenos días. Buenos días. Sí, tengo una duda respecto a la práctica calificada número 5 respecto a los ejercicios de aplicación a la economía, ¿no? Ya. ¿Cuál va a ser la distribución de cantidad por tema, ¿no? Viene en la práctica número 5, va a venir sistema de ecuaciones en diferencia, va a venir cálculo de variaciones y teoría del control óptimo, ¿no? Vienen 2 ejemplos de aplicación de cada uno, ¿no? 2 ejemplos de aplicación de cada uno. 2 ejemplos de aplicación de cada uno. ¿Sí? ¿Lo escucho? A ver, lo escuchamos. ¿Puede hablar? Profesor, disculpe, la última PPT que era de cálculo de variaciones de varias variables, ¿también le puede pasar el delegado, por favor? Ya, yo le paso al delegado las PPT. Ahora se los envío. Profesor, buenos días. Llegué después de que llamó listo. Bien, a ver, ¿de qué escuela es? Economía Primero, Internacional. ya, Economía Internacional. Catalino Jara. Catalino Jara. Economía Internacional. Sí, gracias. Bien. Profesor, yo también, Economía Internacional, Gerardo Ya. Amaut. ¿Cuál? Gerardo Amaut. Gerardo Amaut. Economía Internacional. Ya. Buenos días, Profesor, profesor. yo también soy de Economía Internacional. Buenas tardes, disculpe. A ver, Economía Internacional, ya, su apellido. Requejo Pando. Requejo Pando. Bien. A ver, ¿alguien más? Profe, Díaz Campos. ¿De qué Profe, escuela? Internacional. Díaz Campos. Sí, sí. Ya, a ver, un momento. Díaz Campos, de Economía Internacional. ¿Quién más? Maldonado Arroyo, de Economía Internacional. ¿No lo escuché bien? Maldonado Arroyo, de Economía Internacional. Maldonado. Sí. Ya, a ver, Maldonado. Bien, ya Maldonado, Economía Internacional. ¿Quién más? Profesor, buenos días. Anthony Guevara. Guevara Maldonado, de Economía. ¿Anthony qué? Guevara, de Economía. Ya, a ver, un momento. Anthony Guevara, Economía. Bien. ¿Qué sigue? Profesor, buenos días. Espinosa, de Economía Pública. Ya, a ver, Espinosa, de Economía Pública. Bien, ya, a ver, ¿quién más? Buenos días, profesor. Anel Porras, Buenos de días. Economía Pública. Economía Pública, Anel Porras. Sí. Porras, ya. A ver, un momentito. Bien. Anel Porras, Economía Pública, ¿quién más? Buenos días, profesor. Cáceres, de Internacional. Bien. Cáceres de... Internacional. Bien, a ver. Economía Internacional. Cáceres. Bien, ¿ya? ¿Alguien más? Profesor, buenos días. Coronado de Pública. Coronado Pérez de Pública. Coronado Pérez. Coronado Pérez de Economía Pública. Profesor, mi compañera Bea Lugo también estaba presente, solo que creo que no le deja entrar a la llamada, pero estaba presente. De Economía Pública. Economía Pública. ¿Vega Pérez? Bea Lugo. Coronado y Bea Lugo. ¿Son dos o es uno solo?
Sí, es que mi compañera Bea luego me informa que no puede entrar a la llamada. No sé por qué. Ya, pero yo le he enviado a todos los alumnos a su correo personal, deberían entrar todos, ¿ah? Ah, ok, ok. Bueno, le digo para que le considere la asistencia. Estaba presente. Ya, está bien. Venga. Profesor, A ver, escuchamos. de Economía Internacional, Economía internacional. Huanca por acá. Huanca. Sí. A ver, economía internacional. Huanca. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están todos? El delegado, no se olvide poner los ejemplos de aplicación. Son 2 de cada uno. 2 del sistema de ecuaciones en diferencia en el WhatsApp. 2 de cálculo de variaciones. Y 2 de teoría del control óptimo, ¿no? 2 ejemplos de aplicación. Ok, profesor. Para la práctica calificada. Muy bien. Buenos días con todos.